Algunos aspectos. Muy buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Marlon Antonio Benítez Vargas. Soy docente de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y soy el director tutor del curso de Derecho Contractual. En esta oportunidad, pues vamos a abocar conocimientos sobre la conferencia número 3 del curso de Derecho Contractual, en donde hablaremos precisamente del contrato de arrendamiento. ¿De acuerdo? Esa actividad que tenemos actual en esta fase, pues es precisamente sobre el contrato de arrendamiento y pues quería yo brindarles esta webconferencia con el ánimo de que también podamos tener unas precisiones conceptuales, teóricas, normativas, claras para el momento del desarrollo de la actividad. Ya algunos de ustedes de manera muy juiciosa, de manera muy diligente y oportuna ya han adelantado esta actividad. De antemano los quiero felicitar, chicos, son un grupo muy dinámico, muy activo y valoro de manera positiva la iniciativa que ustedes tienen al desarrollar pues las actividades de manera pronta. ¿De acuerdo? Esta webconferencia pues vamos, como les comentaba, a apoyar apoyar precisamente esa actividad y vamos a conocer unas generalidades como tal pues de el contrato de arrendamiento. Me voy a centrar principalmente pues en los contratos que refiere la guía, ¿sí? Contratos de arrendamiento de vivienda urbana, del local comercial, pues regulada por el derecho comercial y generalidades también del contrato de arrendamiento regulado por el Código Civil. ¿De acuerdo? Me confirman por favor si están viendo mi pantalla. Sí, Señor. profe, Sí, se ve. señor. Sí, perfecto, chicos, muchas gracias. Por ahí también en el chat del curso de la webconferencia, pues les dejé la asistencia para que por favor la vayan diligenciando. ¿De acuerdo? En atención, pues, a esta orientación, en primer lugar, pues vamos a hacer una pequeña aproximación conceptual de esta tipología de contratos. Pero les quiero preguntar, ya sabemos qué es el contrato de arrendamiento, pero hemos desarrollado actividades que hablan de la clasificación de los contratos. ¿Alguien me quiere decir a qué clasificación hace parte el contrato de arrendamiento? ¿Dónde lo ubicarían ustedes? Edward, Bilateral, sí, Oneroso, oneroso, sí. Les voy a ayudar. Si tenemos tres opciones, real, solemne y consensual, ¿cuál escogemos? Consensual. 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 Consensual, en efecto. Muy bien, chicos. Vamos a traer esos pequeños conocimientos que adquirimos en las fases pasadas. Bien, en ese orden de ideas, pues el contrato de arrendamiento es aquel mediante el cual una parte llamada arrendador concede solamente el uso y el goce de un bien a otra llamada arrendatario a cambio de un precio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia principal del contrato de arrendamiento del contrato, por ejemplo, de compraventa? Que en el contrato de compraventa se transfiere el derecho de dominio. Aquí no, aquí solamente se cede el uso y el goce del bien, una particularidad que tiene pues ese contrato de arrendamiento. Y también el precio también es un factor muy importante aquí, ¿sí? Ya que esto también lo permite diferenciar de otro tipo de contratos, ¿sí? Como por ejemplo el depósito gratuito, ¿sí? O el comodato también, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, en Colombia pues tenemos unas normativas que establecen o refieren el contrato de arrendamiento. Y precisamente vamos a explicar tres de ellas, que son pues la ley 820 de 2003, que aplica para los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, el derecho comercial, que está regulado por el Código de Comercio, y el Código Civil, que establece también unas particularidades propias de este tipo de contrato.
¿De acuerdo? Vamos a iniciar entonces con una pequeña introducción del contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Esta regulación encontramos a la ley 820 de 2003, que pues precisamente tiene como objeto el arrendamiento de inmuebles destinados a la vivienda. ¿De acuerdo? Dentro de su objeto normativo, se habla del desarrollo de los derechos de los colombianos a tener una vivienda en condiciones de dignidad y una propiedad con función social. Debo mencionar que la ley 820 de 2013 es una norma de orden público. ¿Alguien sabe qué es una norma de orden público? Por ahí en introducción al derecho se menciona un poquito al respecto. Norma de orden público, lo que quieran, lo que se les venga a la mente. Pues para mí es como obligatoria su cumplimiento. Ok, Giselle, obligatoria en su cumplimiento. ¿Quién más? Carlos, Sergio, Dora, Angie, Ángela, Javier, ¿cómo están? Que, por Bien, ejemplo, profe, están gracias. dispuestas a, ¿Qué me decías, Lady, perdón? que, por ejemplo, están dispuestas a proteger algún bien público o el interés general. Ok, ok, interesante. Profe, ¿Alguien más? Sí, que son normas que no pueden ser derogadas por un acuerdo de voluntades. O sea, que son perfecto, la mayoría que perfecto, son de cumplimiento. perfecto. Giselle, Lady y Edward tienen mucha razón. En efecto, una norma de orden público lo que busca es que cualquier estipulación en contrario se entienda por no escrita. Las normas de orden público en principio buscan o limitan un poco esa voluntad privada y establece una serie de imperativos que los particulares debemos seguir. ¿De acuerdo? Nosotros por allá en la fase número 1 hablamos de la voluntad privada y hablamos que la voluntad privada es la posibilidad o es la facultad de cualquier persona obligarse con otra, en los términos, pues, que están establecidos principalmente en unas cláusulas contractuales. Sin embargo, hablábamos que esa voluntad, por decirlo así, no era absoluta, sino que es limitada. Precisamente esa limitación está encaminada a que existen fundamentos normativos que no se pueden desconocer. Uno de los casos puntuales, pues, es el contrato de arrendamiento con la ley 820, porque allí se establecen esos derechos a, por ejemplo, una vivienda digna y a la propiedad con función social. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esto, hay que definir, pues, este contrato en donde dos partes, arrendador y arrendatario, se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a la vivienda. Ojo, solamente hablamos de inmuebles en un contexto que estén en el área urbana y además que son destinadas exclusivamente para la vivienda, para la habitación, la cual pues puede ser total o parcial. Y pues hay, a cambio de esto, la otra parte pues tiene que pagar un canon de arrendamiento, un precio por este uso y goce. ¿De acuerdo? En ese contrato de arrendamiento pueden estar lo que llamamos servicios, cosas o usos conexos o servicios, cosas o usos adicionales. La conexidad hace referencia, por decirlo así, a aquello que es intrínseco de un contrato, que es propio del mismo. Y aquí la misma normativa dice que se entienden como los servicios, cosas u usos conexos, los servicios públicos. ¿De acuerdo? Sería, por decirlo así, una falacia decir que una casa sin servicios públicos es una vivienda digna. ¿De acuerdo? Entonces, lo mínimo es contar con unos recursos mínimos como los servicios, la energía, el agua, el gas. ¿De acuerdo? Y pues prácticamente también se adicionan los demás inherentes al goce del inmueble y a la satisfacción de las necesidades propias de la habitación del mismo. ¿De acuerdo? Pero también se pueden incluir cosas adicionales, ¿sí? Los cuales, pues, no son, por decirlo así, obligatorios, sino que pueden estar dentro del contrato, pueden estar dentro de los intereses contractuales y que pueden, por decirlo así, aumentar un poquito el precio del canon de arrendamiento. Ejemplo, yo arriendo mi inmueble
pero además del arrendamiento de mi inmueble, yo tengo a disposición el mobiliario, es decir, el apartamento, la casa no está completamente sola, sino que además cedo el uso de el mobiliario que se encuentra en el mismo. Eduard, cuéntame, manito alzada. Profe, una consulta al respecto de lo que hablábamos ahorita de que la ley 1820 que regula la vivienda urbana o el contrato de arrendamiento para vivienda urbana, que es una norma de orden público, eh, ¿bajo qué argumentos, de pronto por la experiencia contractual, usted de pronto podrá darme una explicación, bajo qué argumentos, dado que la ley prohíbe el depósito en efectivo como garantía Ujú. para el establecimiento del contrato? ¿Bajo qué argumento actualmente, por ejemplo, en lugares como Bucaramanga y sectores aledaños, no digo el resto del país, pero creo que debe ser igual, se exige el depósito y se establece en el contrato? Sí, ¿Será que esta es una disposición que solamente puede ser atacada cuando se demanda ante la jurisdicción o bajo qué con argumentos se realiza? sí, más adelante lo voy a explicar, pero para resolver tu duda, Eduard, eso se llama pago de lo no debido. ¿De acuerdo? Pago de lo no debido porque expresamente, eso es un componente que pues vamos a hablar más adelante, la ley 820 prohíbe que las partes acuerden o negocien depósitos o garantías adicionales para la celebración del contrato de arrendamiento. Sin embargo, el artículo 15 de la ley 820 prevé la posibilidad de que existan depósitos, pero solamente Para servicios si públicos. el arrendatario es el que hace cargo de los servicios públicos y ese depósito tiene que estar dentro del concepto de depósito, pero solo a favor de las empresas de servicios públicos. Solo en esos casos resulta aplicable. Si en el contrato se hace la salvedad de que ese depósito se hace a favor de los servicios públicos, de estas empresas de servicios públicos, ese contrato, pues esa cláusula contractual, pues está legalmente bien establecida. De lo contrario, si hace parte íntegra del contrato mismo, como para hacer valga la redundancia, un pago previo, pues sí estaríamos en un pago de lo no debido. ¿De acuerdo? Profe, Eso hace, profe, sí, señor, señor. qué pena. Como para complementar, bueno, estuvimos leyendo un poco el material de la actividad, de la fase. Sí, Entonces, el Código de Comercio no es muy diciente, no es muy amplio en las disposiciones frente al contrato de arrendamiento. Creo que son como seis artículos nada más en los que menciona arrendamiento. Y ajá. de Es pronto, decir, salimos del contrato de vivienda urbana, ley 820, y vamos para el código comercio, ¿sí? sí, señor. Entonces, Ok. ahí entiendo yo que la prohibición es una norma de interpretación restrictiva, o sea que si no se prohíbe, es posible, ¿cierto? Eso hemos debatido en varias ocasiones en sus clases. Si no se prohíbe, ¿qué? Si no se prohíbe en el caso del arrendamiento de inmuebles comerciales, el establecimiento de un depósito en efectivo, quiere decir que para establecimiento de un contrato con ese tipo de locales comerciales o sí, para establecimientos comerciales, sí es posible la garantía entonces. En efecto, porque solamente aplica para el objeto principal de la norma. El código de comercio, por ejemplo, como tú lo indicas, lo vamos a orientar un poquito más adelante. La verdad se queda muy corto para lo que viene siendo un contrato de arrendamiento. Digamos, en compensación, el Código Civil sí tiene más cositas. De hecho, pues lo que hacen estas normas es comunicarse entre ellas, que por decirlo así, un contrato tiene unas normas específicas y unas normas generales. Hay cosas que no se encuentran en la ley 820, hay cosas que no se encuentran tampoco en el Código de Comercio, pero sí están presentes en el Código Civil. Lo de la prohibición solamente aplica para vivienda urbana porque pues el Código de Comercio no establece como tal una prohibición en ese sentido, ¿sí? Pero pues como te lo digo, el tema de los depósitos
se tienen que manejar pues de una manera muy delicada porque la normativa, por ejemplo, en la ley 820 solamente faculta esta posibilidad bajo un supuesto y es el que les comenté, que particularmente solamente aplica cuando el inmueble que es entregado en arriendo, el pago de los servicios públicos le corresponda al arrendatario. Allí sí es viable un depósito o una garantía, pero ese depósito o garantía también tiene unos, como por decirlo así, unos límites y pues como les mencioné, solamente tienen como finalidad o como concepto garantizar que las empresas prestadoras del servicio público, pues que ese dinero se vaya para allá, no para no para el patrimonio directo de la renta, pues del arrendador, sino de la empresa de servicios públicos domiciliarios. Giselle, tienes la manito alzada. Gracias, profe. Profe, tengo una pregunta y es con relación a la obligación del arrendatario, digamos, como por velar del cuidado del bien inmueble, ¿sí? Pero he escuchado que muchas veces, no era el arrendador, perdón, que muchas veces el arrendatario solicita que se entregue, por ejemplo, pintada la casa, o sea, dentro, o que se entregue también, no sé, pintadas las puertas y las ventanas. Eh, ¿Esto aplicaría como un pago de lo no debido? No, no O, necesariamente, porque pues digamos uno, esto es una negociación, aquí aplica la libertad contractual. Por decirlo así, esto uno puede negociar. Ahí, pues es voluntad privada, el arrendatario, el arrendador pues dice, bueno, a mí me gusta el inmueble, pero por ejemplo no me gusta el color de las paredes. Arréglela y yo pues sí, solo sí, usted la arregla, pues yo me hago cargo del inmueble. Inclusive hemos hablado un poquito de obligaciones condicionadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una obligación condicionada es que solamente se entiende el contrato celebrado si la parte del arrendador cumple con esa, por decirlo así, necesidad del arrendatario. Un arreglo allí es que, bueno, si usted quiere que yo le pinte las paredes, pues le subo el canon. Puede ser una opción. Hago unas mejoras para que usted pueda vivir allí. Puede ser una opción. Entonces, eso sí hace parte como de la libertad contractual de las partes en ese sentido. Pero sí es común hacer ese tipo de propuestas, porque pues en realidad es una propuesta, es una oferta, y las partes pues libremente pueden disponerlo. No sería como tal un pago de lo no debido, sino más bien sería una negociación, pues para incentivar un poquito el negocio jurídico como tal. Digamos, lo ideal es que el arrendador entregue en unas condiciones óptimas los inmuebles, ¿sí? Pero pueden existir ese tipo de situaciones o ese tipo de solicitudes. Ya el arrendador pues evaluará si son viables o no, o si llega a un acuerdo como con la otra parte. Sin embargo, pues ya vamos a entrar un poquito en materia sobre esos temas. ¿Listos? gracias, Voy a profe. compartir, con todo el gusto, voy a compartir nuevamente la pantalla y retomando con el tema de los servicios conexos y adicionales, pues los adicionales son aquellos que tienen como por decirlo así un valor agregado que no necesariamente pues estén en un contrato propiamente hecho, sino que puede nacer de la voluntad privada de las partes. Les explicaba yo, por ejemplo, del arrendamiento de la vivienda urbana amoblada. Entonces, ese mobiliario puede ser un servicio adicional. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí hay una prohibición que establece la ley 820 que dice que el precio del arrendamiento por los servicios, cosas o usos adicionales podrá exceder de un 50% del precio del arrendamiento respectivo al inmueble. ¿De acuerdo? Entonces, no podrá exceder ese valor. Aquí creo que me equivoqué un poquito. Perdón, como aquí dice, en ningún caso ya lo está negando, perdón. Entonces, en ningún caso el precio del arrendamiento de los servicios, cosas o usos adicionales
podrá exceder de un 50% del precio del arrendamiento del respectivo inmueble. Es decir, por ese adicional, por ese servicio, cosa o usos adicionales, no puede superar jamás el 50% del arriendo. Entonces, si el arriendo cuesta 1.000.000, el tope máximo para esos costos adicionales no puede superar 500.000 pesos. ¿De acuerdo? Es una prohibición específica que establece la norma para que pues limitar un poquito esa voluntad privada de las partes, ¿de acuerdo? La ley 820 establece unas formalidades que, como por decirlo así, son requisitos mínimos que ustedes tienen que prever a la hora de redactar un contrato de arrendamiento de vivienda urbana bajo los términos de la ley 820. Sea lo primero de indicar que un contrato de arrendamiento pues es consensual, lo decían ustedes por ahí, ¿de acuerdo? Puede ser verbal o puede ser escrito. Con la mera voluntad de las partes, el contrato se perfecciona. Sin embargo, lo ideal siempre es que conste por escrito. De hecho, la actividad actual pues está encaminada a que ustedes escriban o redacten un contrato. Debe existir un nombre e identificación de las partes. Aquí siempre pues van a haber dos partes. Y yo aquí me adelanto un poquito para esta imagen de acá. ¿Sí reconocen estos dos personajes que les estoy mostrando en la imagen? Profe. Sí. No, don Ramón, Don que no Ramón pagaba. ¿y El quién señor más? Señor Barriga. Bueno, El ¿quién señor sería el Barriga. arrendador y quién sería el arrendatario? El arrendador es el señor Barriga y el arrendatario don Ramón. Sí. Perfecto, es el ejemplo más puntual porque, pues, por ejemplo, a mí particularmente me enseñaron así, con ese ejemplo, yo soy muy de ejemplo, yo soy muy casuístico y a mí jamás se me va a olvidar eso. Yo también quería compartirles como esa pequeña iniciativa para que ustedes no pierdan cuáles son las partes dentro de ese contrato. Arrendador y arrendatario. Arrendador el que cede el inmueble y el arrendatario es la persona, el inquilino que paga ese dinero por el inmueble. ¿De acuerdo? Entonces siempre tiene que haber un nombre e identificación, nombre completo y cédula de ciudadanía o cualquiera que sea el documento de identificación. Y adicional a ello se tiene que identificar el inmueble. ¿De acuerdo? Importante acudir a las, por decirlo así, a las escrituras, hay una identificación del inmueble o a los recibos, a identificar el inmueble, que a los numeritos que aparecen fuera del inmueble, hay que identificar el inmueble y diferenciar. Esto también es un aspecto muy importante. Adicional a ello, se tiene que determinar el precio o canon de arrendamiento, ¿de acuerdo? Que es el valor a pagar. Y a su vez, las formas de pago. Ojo, quiero aquí también traer a colación lo siguiente. Como el contrato puede ser verbal, ¿de acuerdo? Los contratos de arrendamiento cuando son verbales, existe una costumbre mercantil. Yo no sé si ustedes ya han visto comercial, creo que no, comercial se ve un poquito más arriba, pero yo les doy el dato. Una costumbre mercantil es como por decirlo así, una fuente del derecho. No es una ley, pero es algo que es aceptado por los comerciantes. Una costumbre mercantil es que si las partes no tienen un contrato escrito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo soy aquí muy amigo de Arnulfo, él es amigo mío y yo le cedo mi mueble para que él viva, ¿de acuerdo? Pero somos tan amigos que jamás vamos a hacer un contrato. Simplemente nos ponemos de acuerdo y con la sola voluntad de los dos, el contrato se perfecciona. Las formas de pago en este tipo de contrato opera en los términos de la costumbre mercantil. ¿Qué me dice la costumbre mercantil? Que se tiene que pagar el canon de arrendamiento en los 5 primeros días de cada mes. No está establecido en ninguna norma, no lo van a encontrar ni en la 820, ni en el Código Civil, ni en el Código de Comercio. En realidad es una costumbre mercantil. ¿Quiénes regulan la costumbre mercantil? Principalmente las cámaras de comercio. Porque como les dije, por su formalidad consensual, puede que exista un contrato escrito o puede que exista un contrato verbal. Si es verbal y pues digamos nosotros no hablamos de cuándo me tiene que pagar, pero pues como el ejemplo que les dije, Arnulfo y yo somos bastante amigos, nunca nos pusimos como a detenernos cuando él me iba a pagar el inmueble, pues la costumbre mercantil llena ese vacío y se establece que son los 5 primeros días de cada mes. ¿De acuerdo? Javier Alexis, manito alzada, cuéntame. Profe, eso tiene que ver mucho
con la parte comercial, mucho con la tradición. En estos días estaba hablando con un abogado que se está especializando, que está haciendo un doctorado en Derecho Comercial Marítimo, Uf, y él me decía que todo se basaba en el common law en el sentido de que mucho se basaba en la costumbre y que si bien hay regulaciones para en cuanto a normativa, en cuanto a los aranceles y todo eso, en el derecho, en caso marítimo, se basa mucho, y en la parte comercial se basa mucho en las costumbres, que generan unas, digamos, que generan unas condiciones contractuales. Entonces, por lo menos, lo que usted decía ahorita, si bien no hay un lugar que diga específicamente que son los primeros 5 días del mes, son como elementos comunes que se siguen no solamente a una jurisprudencia nacional, sino a nivel casi internacional, que se maneja en muchos otros contextos jurídicos. claro, claro, sí, aquí, tal como le indiques, la costumbre es una fuente de derechos en algunos casos. ¿Sí? Nosotros tenemos muchas costumbres mercantiles. Si alguien es gomoso de esos temas, los pueden consultar particularmente entre las cámaras de comercio. Ellas tienen todo el registro de las costumbres mercantiles en Colombia, pues ellos, una costumbre mercantil pues tiene que ser legal, tiene que ser pública, tiene que ser permanente, tiene unas características propias que son, pues están establecidas dentro del Código de Comercio, pero son una fuente del derecho. No son leyes, eso no lo van a encontrar en ninguna parte, sino simplemente se hacen por la misma tradición, por las mismas costumbres. Y adicional a ello también hay muchas costumbres. ¿Qué otra costumbre mercantil recuerdo? Em, por ejemplo, es costumbre mercantil en los locales comerciales de centros comerciales, que por decirlo así, esos locales que estén en las zonas comunes, ellos tienen acceso pues a los baños públicos, tienen acceso a los pasillos públicos. ¿Qué otra costumbre mercantil existe? La comisión en la compraventa de bienes inmuebles, existe una comisión. Si es inmueble de vivienda, perdón, inmueble en una zona rural, la comisión es del 5%, y si es una compraventa de un inmueble urbano, creo que es del 3%. ¿Qué otra costumbre así? Bueno, que recuerde esas, pero pues prácticamente son fundamentos o fuentes del derecho que pues prácticamente pueden servir también para llenar vacíos jurídicos. Esa es la función principal de las fuentes del derecho mercantil, en este caso pues la costumbre, ¿de acuerdo? Para que tengan también eso en mente, ¿sí? Pero pues digamos, si el contrato es escrito, bien pueden seguir esa misma regla o a fin de mes o lo que las partes dentro de su voluntad privada indiquen, ¿de acuerdo? Adicional a ello, pues tiene que haber una relación de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales. En el contrato, pues tiene que estar determinados cómo se va a hacer el tema de los servicios públicos, si van a existir servicios adicionales, cuáles son, cuánto valen, etcétera, etcétera, etcétera. Se tiene que, pues, determinar, establecer. Es muy común que, por ejemplo, los servicios adicionales sean, por decirlo así, el Wi-Fi, la telefonía, principalmente son esos, ¿de acuerdo? Importante la terminación del contrato. La terminación del contrato, por decirlo así, es a voluntad de las partes. Se dice, hay varias teorías que dicen que, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de vivienda urbana no tiene que ser menor a un año, ¿de acuerdo? Pero pues voluntad privada es la que debe existir. También dicen que según los términos de preaviso, no puede existir un contrato de vivienda urbana no menor a 3 meses, porque entonces, ¿cómo se entiende la notificación? Lo que les tengo que decir es que pues todo va a depender aquí de la voluntad privada de las partes, pero existen algo que se llaman normas supletivas. La ley 820 es una norma supletiva en donde dice lo siguiente: si las partes, el mismo caso que les comentaba, el contrato de arrendamiento en donde está Arnulfo de arrendatario y yo de arrendador, si nosotros, como somos tan amigos, no nos ponemos de acuerdo cuánto va a durar el contrato, ese contrato se entiende con un término de vigencia de un año.
¿De acuerdo? Un año es digamos, una norma supletiva que establece la 820 y que también es prorrogable, esto también es para que lo tengan en cuenta allí, que los contratos de arrendamiento se prorrogan por el mismo término si nosotros dos no acordamos algo que se llama pues preaviso de la terminación del contrato. Es decir, si guardamos silencio los dos, estamos bien, no hay ningún problema. No hay una manifestación que indique que el contrato debe acabarse. Existe una prórroga de ese contrato y se hace automáticamente si no se cumplen con los términos, por ejemplo, del preaviso. ¿De acuerdo? Y la norma aquí es muy clara. Esto también puede ser objeto de un proceso judicial, que si no existe un preaviso, pues prácticamente se entiende que existen unos derechos adquiridos a través de la prórroga automática del contrato. ¿De acuerdo? Lo siguiente es la designación de la parte contratante cuyo cargo está el pago de los servicios públicos del inmueble objeto del contrato. Va muy relacionada con la relación de los servicios, pero sí se tiene que determinar si el arrendatario o el arrendador, quién de los dos se va a hacer cargo de los servicios públicos. ¿De acuerdo? Y adicional a ello, pues vamos a hacer mención de las obligaciones de estas partes, arrendador y arrendatario, que se encuentran consecutivamente los artículos 8 y 9 de la 820. Alguien que por favor me ayude con la lectura de esta diapositiva. Por favor. ¿Yo? Sí. Obligaciones de las partes. Obligaciones del arrendador, artículo 8. 1. Entregar al arrendatario en la fecha convenida o en el momento de la celebración del contrato el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, y poner a su disposición los servicios, cosas o usos conexos y los adicionales convenidos. 2. Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el contrato. 3. Cuando el contrato de arrendamiento de vivienda urbana conste por escrito, el arrendador deberá suministrar tanto al arrendatario como al codeudor, cuando sea el caso, copia del mismo con firmas originales. Esta obligación deberá ser satisfecha en el plazo máximo de 10 días contados a partir de la fecha de celebración del contrato. 4. Cuando se trate de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, el arrendador deberá entregar al arrendatario una copia de la parte normativa del mismo. En el caso de vivienda compartida, el arrendador tiene además la obligación de mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de seguridad y de sanidad las zonas o servicios de uso común y de efectuar por su cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias, cuando no sean atribuibles a los arrendatarios y de garantizar el mantenimiento del orden interno de la vivienda. Quinto, las demás obligaciones consagradas para los arrendadores en el capítulo 2, título 25, libro cuarto del Código Civil. Parágrafo. El incumplimiento del numeral tercero del presente artículo será sancionado a petición de parte por la autoridad competente con multas equivalentes a 3 mensualidades de arrendamiento. Perfecto, Giselle, muchas gracias. El artículo que mencionó la compañera Giselle es pues las obligaciones del arrendador. La primera obligación pues es la entrega del inmueble, pero ese inmueble pues tiene que entregarse en un buen estado con condiciones pues de servicio, seguridad y sanidad, ¿de acuerdo? Y en las condiciones en que se establecieron los servicios, cosas o usos conexos y adicionales tienen que ser entregados en tal sentido. En relación con esta obligación, hay que mantener que esos servicios, cosas y usos conexos y adicionales permanezcan durante la vigencia del contrato en un buen estado. Si se llega a deteriorar o existe una problemática allí, una novedad, pues el arrendatario tiene que notificar o tiene que informar al arrendador de lo que está pasando, no sé, con una tubería, con una puerta, con una ventana, etcétera, etcétera, para que pues se mantengan las condiciones del contrato. ¿De acuerdo? Importante que, pues digamos, si el contrato consta por escrito, pues tiene que haber una copia con las firmas originales, una original y una copia, pero ambas partes pues tienen que tener una copia de ese contrato. Perdón, una parte la original y otra la copia, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿de acuerdo?
una obligación o una particularidad propia de los bienes que sean sometidos a propiedad horizontal, que es del régimen de propiedad horizontal. Son pues normalmente los inmuebles que son o hacen parte, por ejemplo, de unas unidades, de unos apartamentos, de unas casas en conjunto. A eso se le llama propiedad horizontal. La propiedad horizontal es una limitación al derecho de dominio y pues digamos hace parte también de las escrituras públicas de los inmuebles. En la propiedad horizontal, pues prácticamente es una nueva persona jurídica y una administración de esa propiedad horizontal. Algunos si viven, por ejemplo, en conjuntos, van a saber el concepto de la administración del conjunto, pero pues prácticamente es eso mismo que estamos hablando del régimen de propiedad horizontal. En la propiedad horizontal, pues hay unas zonas comunes y unas zonas individuales. Las zonas individuales, pues son los apartamentos, los inmuebles, las casas propias, pues de los dueños o de los propietarios. Pero existen unas zonas sociales como la piscina, el salón común, los parques, etcétera, etcétera. Importante referir que en ese régimen de propiedad horizontal, pues pueden existir una serie de derechos y pueden existir una serie de deberes. Entonces, prácticamente este régimen de propiedad horizontal se adiciona al contrato de arrendamiento solo si pues el inmueble que estamos en el objeto del contrato está sometido pues también a propiedad horizontal. Entonces el arrendador tiene la obligación de darle al arrendatario una copia de esta normativa. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Y finalmente también hay una norma remisoria que es el numeral 5 que dice: lo que no esté contenido en el artículo 8, pues váyase al Código Civil. ¿De acuerdo? Entonces esas son las obligaciones del arrendador. Por aquí, obligaciones del arrendatario, artículo 9 de la 820. ¿Quién más me quiere colaborar con la lectura de este artículo, por favor? Yo, profe. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ok. Obligaciones de las partes, obligaciones del arrendatario, artículo 9. Primero, pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo estipulado en el contrato, en el inmueble arrendado o en el lugar convenido. Segundo, cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daños o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción del tiempo y que fueran imputables al mal uso del inmueble o a su propia culpa. Efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias. Tercero, pagar a tiempo los servicios, cosas o usos conexos y adicionales, así como las expensas comunes en los casos en que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato. Cuarto, cumplir normas consagradas en los reglamentos de propiedad horizontal y las que expida el gobierno en protección de los derechos de todos los vecinos. En caso de vivienda compartida y de pensión, el arrendatario está obligado además a cuidar las zonas y servicios de uso común y efectuar por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias cuando sean atribuibles a su propia culpa o a la de sus dependientes. Y quinto, las demás obligaciones consagradas para los arrendatarios en el capítulo 3, título 26, libro 4 del Código Civil. Perfecto, muchísimas gracias, Dora Ligia. Entonces, pues de entre las obligaciones del arrendatario, acuérdense, don Ramón, el artículo 9 establece, pues, en primer lugar, la obligación de pagar el canon de arrendamiento. Para adicional a ello, pues, el arrendatario tiene que cuidar el inmueble. Puede existir situaciones en donde venga el arrendatario por descuido, por culpa propia, por un accidente, pueda generar una serie de daños dentro del inmueble, dentro de la casa, dentro del apartamento. Sí, solo si suceden este tipo de eventos, él tiene que compensar o reparar esos daños. También es importante tener en cuenta que tiene que tener el pago de los servicios, cosas o usos adicionales o conexos si así pues establecieron, de acuerdo en los términos contractuales. Ya aquí, pues como el arrendador le entregó copia del reglamento de propiedad horizontal, tiene que además el arrendatario cumplir el reglamento de propiedad horizontal. Por ejemplo, hay unas particularidades en la propiedad horizontal que se tiene que cuidar con las zonas comunes, esto y lo otro se tiene que hacer lo mismo. Y además, pues las que el gobierno de protección de los derechos expida sobre los derechos de los vecinos. Entonces aquí también se tiene que tener en cuenta, no sé, aquí hay muchas controversias, que la popó del perrito,
que en las zonas comunes está pasando esto, que el ruido. Entonces, puede ser que dentro del reglamento de propiedad horizontal existan unas reglas en ese sentido. Entonces, pues hay cositas que se tienen que tener muy en cuenta allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el contrato perdón, si en el reglamento de propiedad horizontal existen particularidades propias, pues de cómo se tiene que desarrollar, por ejemplo, una fiesta o algo así, pues se tienen que cumplir los lineamientos. Hay que cuidar o tener presente pues esos preceptos del cómo se dinamiza esa convivencia dentro de las zonas comunes, dentro de la propiedad horizontal como tal. Y pues finalmente pues remite también al Código Civil. ¿De acuerdo? Adicional a ello, pues debo mencionar, por ahí he visto en algunos contratos de vivienda urbana que no especifican el lugar de notificaciones. Es importante esto porque el artículo 12 establece eso como una obligación. Me dice que en todo contrato de arrendamiento de vivienda urbana, arrendadores, arrendatarios, codeudores y fiadores deberán, miren digamos, la connotación normativa, deberán, eso es un imperativo, es una obligación, es una carga, porque aquí no me dice podrán, que puede ser por una posibilidad. No, la norma es muy clara. Deberán indicar en el contrato la dirección en donde recibirán las notificaciones judiciales y extrajudiciales. Entonces, algo que pues quiero destacarles aquí, ya que están en esta web conferencia, es que sus contratos indiquen las direcciones de notificación. Correos electrónicos también son viables, dirección física como correos electrónicos. Y digamos, en un buen uso de esta normativa, aplíquenlo también en los otros contratos, civil y comercial, ¿de acuerdo? Porque allí puede dinamizarse un poquito algunas particularidades. Ahí creo que entramos en el tema que nos mencionaba Edward. Edward, porfa, ayúdame con la lectura de esta diapositiva. Prohibiciones de los depósitos y cauciones. Ok, profe. Edward, ¿está por ahí? En los contratos de arrendamiento, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. En los contratos de arrendamiento para vivienda urbana no se podrán exigir depósitos en dinero en efectivo u otra clase de cauciones reales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conforme a dichos contratos haya asumido el arrendatario. Garantías, fianzas o depósitos cuando el pago de los servicios públicos al arrendatario con el fin de garantizar a cada empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios el pago de las facturas correspondientes. En ningún caso podrá exceder el valor de los servicios públicos correspondientes al cargo fijo, al cargo por aportes de conexión y al cargo por unidad de consumo correspondiente a 2 periodos consecutivos de facturación, artículo 15. Tales garantías tampoco podrán estipularse indirectamente ni por interpuesta persona o pactarse en documentos distintos de aquel en que se ha consignado el contrato de arrendamiento o denominaciones diferentes de las indicadas en el inciso anterior. Perfecto, muchas gracias, Edward. Entonces, este debate de el depósito, pues están dos artículos, 15 y 16, pero miren cómo es lo chévere del derecho. El artículo 15, por lógica, pues está antes del 16. En el artículo 15 nos establece la posibilidad de que sí existan depósitos, sí existan fianzas, sí existan garantías, pero siempre y cuando le correspondan el pago de los servicios públicos al arrendatario. ¿De acuerdo? Esto pues obviamente con la finalidad de garantizar el pago de estos servicios. Pero ojo, vuelvo y les indico, no va directamente al patrimonio del arrendador, sino va directamente al patrimonio de las empresas de servicios públicos. Si esto no sucede así, es una prohibición que exijan el depósito en dinero de otras cauciones reales establecidas de conformidad con el artículo 16. Como lo mencionado, se configura un pago de lo no debido. Eduard, cuéntame. Profe, bueno, como eso fue algo que me llamó la atención, estuve leyendo sobre eso y me nace una duda. Dime. Te perdí, Eduard, te perdí. Eh, ahí
no queda muy claro, o sea, no queda muy claro la forma en cómo se constituye esa caución. En lo que encontré, pues indican que es una póliza que, bueno, que se promedia el valor de los 2 últimos periodos facturados, se determina cuáles son los servicios que entran dentro de lo que se va a cubrir por la caución, y que se establece como una póliza de seguro. Fue lo que entendí prácticamente de la lectura. Es como una póliza de un seguro, que el destinatario es como una especie de seguro de vida de deudores, que el destinatario del pago sería pues la entidad. En este caso sería la Sí, empresa de servicios públicos, pero como la norma hablaba de una responsabilidad solidaria, ahí fue donde entró un poco, se me turba un poco la idea, porque habla de que hay una responsabilidad solidaria que se interrumpe. O sea que en el caso del dueño de la residencia, él es responsable solidario del incumplimiento de los pagos del servicio público, pero que la responsabilidad por solidaridad se interrumpe una vez el arrendador denuncia ante la empresa de servicios públicos el contrato de arrendamiento. Es que ahí es donde empiezo la controversia o la sí, duda. sí, es Él que hay debe presentar el particularidades. contrato y debe presentar la póliza. Hay unas particularidades propias. Lo que quiere determinar este artículo es que sí existen posibilidades, obligaciones adicionales, garantías, fianzas y depósitos que lo que buscan es, venga, si bien la libertad contractual tiene una serie de límites, esto es una posibilidad cuando los servicios públicos le correspondan al arrendatario. Existe la prohibición de que no se pueden exigir depósitos, pero sí existe la posibilidad de que éstas se constituyan, pero a favor de las empresas prestadoras de servicios públicos. El artículo que dice, venga, no puedo dejar esto tan libre porque, pues, no pueden violar los derechos del arrendatario sobre el monto que, pues, se establezca dentro de esta garantía, fianza o depósito. Entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta? Pues, que en todo recibo de servicios públicos hay unos valores que son fijos, es decir, que sí o sí van a entrar, otros que son adicionales y finalmente pues se hace como una prorrata o un promedio de los 2 periodos consecutivos anteriores a la facturación. Entonces, en promedio se saca pues prácticamente un valor o una cifra y lo que se hace allí es una obligación adicional. Digamos, está el contrato de arrendamiento, que sería como el contrato principal, y el depósito garantía, un contrato adicional o conexo para que este concepto de servicios públicos domiciliarios pues estén saneados. Eso pues obviamente en realidad va a depender de las partes, y la solidaridad pues que habla el artículo pues también pues ha sido objeto de debate, porque debemos tener presente que es común que los servicios públicos estén a nombre de una persona natural. En este caso, pues es el dueño. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el no pago de un servicio público a cargo de una persona, que en este caso, pues el deudor sería el dueño, pues puede acarrear una serie de consecuencias o problemáticas. Esto, pues, es una forma en que la norma da posibilidades, da muchas posibilidades, y va a depender, digamos, de las partes qué opción escogen y contratan las obligaciones como tal. Es una posibilidad que tienen para allí. Pero digamos, eso es como un juego que tiene la normativa, pero pues sí, todo va a depender de lo que consideren y lo que pacten las partes. Profe, bueno, las dudas que surgen es si es una póliza. En el caso de seguro de vida de deudores no nos vemos la acción, porque la entidad financiera reclama ante la aseguradora. Igual ellos son los mismos tomadores. Pero Ujú. en el caso en el que se establezca una póliza en favor de la empresa de servicios públicos, la empresa de servicios públicos es la que tiene que hacer el trámite de la reclamación ante la aseguradora para que le paguen. Esa es una primera pregunta. Frente a lo Directamente de la solidaridad. va a depender también quién es el que aparezca en la factura, ¿no? ¿Quién es el titular de la factura en el servicio público? Y por Sí, eso no, el también la titular norma sería, establece que la posibilidad de que el arrendador puede ir a denunciar eso ante la misma empresa de servicios públicos. por ejemplo, en ese caso, cuando hablan de que la solidaridad se quiebra, se interrumpe,
Un ejemplo, una persona pasa mucho por acá en el Cesar. Una persona debe el servicio del agua, no le gusta pagarlo a la gente, ¿no? El agua, el servicio de agua es deficiente en esta zona, entonces la gente muy poco paga el servicio de agua. Ujú. Un ejemplo, una persona tiene 6 meses sin pagar el servicio de acueducto, pero en el evento en el que la persona, el arrendador, vaya y denuncia a la empresa de servicios públicos el contrato y se rompe la solidaridad de la que habla el acuerdo, entonces, ¿qué procede de la empresa? Si nosotros le entregamos a ellos la caución El por corte, 2 meses, el corte porque más adelante es que, pues, ahorita vienen las causales de terminación. Una de las consecuencias, por ejemplo, del no pago de los servicios domiciliarios cuando se establece en el contrato es la posibilidad de la terminación unilateral del contrato. bueno, eso es acá. Yo estoy hablando de, ya existe la obligación con la empresa de servicios públicos por 6 meses de atraso. Nosotros les vamos a Ujú. llevar a ellos una caución que les respalda 2 meses en promedio del atraso que tienen. Los otros 4 meses, al romper la solidaridad, la empresa de servicios públicos tendría que cambiar la titularidad de esa deuda, cargarle esa deuda No, a un... esa deuda queda a nombre del titular, porque ojo, las obligaciones cuando son solidarias pues se comparten, pero como bien lo indica la norma, la solidaridad se rompe. En ese caso, el titular es el que tiene la carga de luego tener que subsanar ese tema. Por eso que es que la normativa posteriormente le da la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato, porque es que pues el arrendador todo esto es una forma para que el ordenamiento jurídico prevea situaciones. Si a ti te están incumpliendo eso, de entrada tienes que dar las opciones, o hacer las opciones legales que te ofrece la normativa, como la terminación unilateral del contrato, para que el titular no se endeude más. ¿Me entiendes? El problema, ¿cuál es? Dejar esperar tanto tiempo. Porque ya la norma y ya las obligaciones me dicen que uno puede dar por terminado unilateralmente el contrato. Y pues las cláusulas de garantía, de fianza y demás también pues pueden ayudar a sopesar esas deudas que se tengan pendientes porque se hacen exigibles las garantías. Un codeudor, por ejemplo, un fiador, por ejemplo, un contrato de seguros, por ejemplo, hacerlas efectivas de modo tal que el contrato, por decirlo así, se vuelva a las mismas condiciones iniciales y ya no tenemos una deuda. Ese es uno de los problemas, ¿de acuerdo? Vamos a continuar por acá, chicos, porque sí, tengo mucho más tema, pero no nos vamos me da miedo perderme un poquito en tanto tema. ¿De acuerdo? Subarriendo y cesión. La particularidad que pues tenemos en la ley 820 es que el arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni subarrendar a menos que lo autorice expresamente el arrendador. En principio, los contratos de arriendo son intuito de persona, es decir, yo solamente contrato con alguien que conozco, que distingo, que me genera confianza, que a partir de la buena fe contractual me dé la posibilidad de una seguridad jurídica. Yo no puedo, como arrendador, por decirlo así, tener mis bienes tan a la ligera. Por eso es que, en principio, el subarriendo y la cesión, pues están prohibidos, ¿sí? Por el arrendatario, a no menos que la autorización que sea expresa por parte del arrendador. ¿De acuerdo? Pero puede existir esa posibilidad sí y solo si el arrendador lo exige. Aquí pues también entran derechos reales en donde el titular pues tiene que estar muy cuidadoso, como todo señor y dueño, tiene que vigilar que su inmueble pues esté con la persona con la cual se contrató. Lo difícil es que la cesión y el subarriendo pues entran otras personas y eso puede generar problemáticas. Lo mismo que estaba comentando el compañero Edward. No hay que dejar, si yo soy el dueño de una casa, de un inmueble, yo como dueño soy el primer responsable de lo que pase allí, de las obligaciones que hay allí. Y yo pues soy el primer afectado en ese sentido. Entonces tengo que prever las situaciones y pues la normativa aquí también le da una posibilidad, en este caso un derecho al arrendador de decir, venga, aquí si usted desea hacer la cesión o el subarriendo, tiene que darme la autorización. Yo tengo que darle la autorización primero.
¿Alguien me está alzando la manita por acá? Javier. Profe, en ese punto y en otras situaciones que pues mi familia tiene algunas casas y hacemos unos contratos de arrendamiento directo, pues mi familia también hay abogados, entonces pues manejamos varias situaciones algo parecidas. Y pasa una situación, cuando uno arrienda una casa hay que especificar qué es, en este caso, la casa es solamente para uso familiar, que no puede ser para uso comercial. Que no Ejemplo, se sí. puede, un ejemplo, que no se puede distribuir, fabricar ningún tipo de elementos ni explosivos ni tenencias de estupefacientes. ¿Por qué? Porque si en una casa que está en arrendamiento y no está especificado en el contrato ese tipo de situaciones y esa casa la utilizan para expendio de sustancias ilícitas, esa casa puede quedar en extinción de dominios. Hay una normativa por allá que habla de ese tema. Entonces, nosotros en ese sentido dejamos muy claro ese tipo de situaciones. No es de tipo comercial, tipo familiar, no se puede expendir ningún tipo de sustancias alucinógenas, ni bebidas, no se puede nada que tenga que ver con la parte comercial, que no se puede surarrendar, que el tipo de contratación, porque ya nos pasó, en los arreglos se hace solamente por ciertas condiciones, bajo el que vaya a hacer los arreglos tiene que tener esto cumpla con todas las cuestiones de seguridad social, si es un electricista, pues que cumpla con los cursos y las certificaciones de electricidad, porque ya hemos visto muchos casos en este sentido de que por lo menos se arriende y no se deja especificado este tipo de cosas y Después vienen los mandan problemas. a arreglar el techo. Mandan a arreglar el techo. Se cae la persona que contrataron y no lo contrató el arrendador, sino el arrendatario. Y los abogados estábamos felices para entrar en esos procesos y vamos contra la casa. Entonces hay que dejar muy Claro. claro todo ese tipo de situaciones para uno blindar su propiedad. Total, blindajes jurídicos y ejercer derechos de defensa. ¿De acuerdo? Precisamente lo que trae a colación el compañero Javier Alexis son dos cositas que nosotros dialogamos cuando estábamos abordando los elementos del contrato, que son el objeto y la causa lícita. El objeto, la destinación principal. Javier Alexis lo plantea. Venga, es que aquí también hay un debate de, por decirlo así, del ordenamiento jurídico, porque las normas de la 820 son muy puntuales, pero las del Código Civil y las del Código Comercial son completamente diferentes. Entonces, esa delimitación, esa también restricción entre los derechos, los deberes, las libertades y las responsabilidades son más que necesarias. A veces uno puede ser muy quisquilloso con todos esos asuntos, pero venga, es que uno tiene que proteger sus intereses, así como lo hacen, por ejemplo, las inmobiliarias. Los contratos de arrendamiento en las inmobiliarias es la cosa más brutal que existe. Eso está llena de cláusulas, de parágrafos, de prohibiciones, mejor dicho, que el fiador, que el codeudor, que firme aquí, que ponga la huella, mejor dicho, falta que coloquen la gota de sangre para que se entienda que usted es el que está firmando el contrato. Pero precisamente todo lo que el compañero mencionaba son blindajes jurídicos que sí o sí tienen que estar, porque si hay algo que compartimos los abogados es que cuando hay un problema de ese tipo, de las obligaciones, de los contratos, pues pueden emerger responsabilidades adicionales. Entonces, pues particularmente uno tiene que tener todo eso previsto para cuidarse de futuras, por decirlo así, demandas o problemas jurídicos. Renta de arrendamiento. ¿Alguien me puede colaborar con la lectura de estos artículos, por favor? Renta de arrendamiento. Artículo 18. El precio mensual del arrendamiento será fijado por las partes en moneda legal, pero no podrá exceder el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte de él se dará en arriendo. Un momentico. La estimación comercial para efectos del presente artículo no podrá exceder el equivalente a 2 veces el avalúo catastral vigente.
Perfecto, Artículo 10. Ángela. Ahí paremos un poquito. ¿Qué es lo que me dice el artículo? Nuevamente, limitaciones a la voluntad privada. Hay formas de determinar cuánto vale un inmueble. Hay un valor comercial, hay un valor catastral. El catastral es menor, el comercial es mayor, pero es una limitación para establecer el canon. Nunca jamás puede exceder el 1% del valor comercial del inmueble. ¿Cómo se puede tasar comercialmente un inmueble? A través de un peritaje, a través de una valoración técnica, pues digamos, como les dije, un valor catastral es un poquito menor, por ende el valor comercial pues es mayor y pues digamos ese porcentaje también se establece para proteger el patrimonio de el arrendatario y no establecer grandes sumas allí. Sigamos, Ángela. Artículo 19. Fijación del canon de arrendamiento. El precio mensual del canon estipulado por las partes puede ser fijado en cualquier moneda o divisa extranjera, pagándose en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en que fue contraída la obligación, salvo que las partes hayan convenido una fecha o una tasa de referencia diferente. Artículo 20. Reajuste del canon de arrendamiento. Cada 12 meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta una proporción que no sea superior al 100% del incremento que haya tenido el índice de precios del consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba efectuarse el reajuste del canon, siempre y cuando el nuevo canon no exceda lo previsto en el artículo 18. De la presente ley, perfecto. Ángela, muchísimas gracias. Estoy compartiendo por aquí precisamente eso que está mencionando la compañera, el artículo 18, y les comparto porque pues es viable, pues digamos, preguntarnos, bueno, ¿y eso del IPC de dónde sale o de dónde se come? Pues prácticamente el IPC lo podemos consultar en el DANE, ¿de acuerdo? Y ahí pues está la información técnica del IPC. Solamente pues le dan clic por allí. El DANE pues de manera muy juiciosa ya tiene pues estas tablitas, valoración mensual, anual, mejor dicho, eso es más que todo como información súper metodológica de ese asunto, pero ahí les comparto el link. Inclusive por acá hay una tablita de las variaciones porcentuales porque también se puede establecer, digamos, se puede conocer la valoración del IPC. Ay, yo no les estoy compartiendo, perdón. Les estoy compartiendo la pantalla de la página que les di. Por aquí hay unos enlaces destacados. Estos son los archivos Excel que pues permiten ver inclusive el IPC mensual. ¿De acuerdo? Entonces, esto del IPC es una norma que digamos que nos establece la posibilidad del aumento de los precios de la canasta familiar, que obviamente, pues, por ejemplo, no es lo mismo de hoy a lo que se pagaba hace un año, porque pues el salario mínimo va aumentando, la inflación va aumentando, entonces pues el DANE se encarga de establecer más o menos el índice de precios al consumidor y en este caso pues se establece como término máximo que no puede superar ese reajuste del ese reajuste del canon de arrendamiento por el valor que establezca pues el IPC anual. Entonces, para que lo tengan en cuenta por allí, ahí les compartí la información. Inclusive para aquellos que luego van a ser muy amantes del derecho de familia, los alimentos también en Colombia se pueden también regular o tasar a través del IPC. ¿Listos? Muchísimas gracias a la compañera Ángela por la ayuda en esa presentación. ¿De acuerdo? Ahora pues vamos a dinamizar rápidamente los términos de terminación del contrato. ¿De acuerdo? Del artículo 21 al artículo 25 pues están las causales de terminación del contrato de arrendamiento. En derecho hay un principio que las cosas se terminan de la misma manera en que se hacen. ¿De acuerdo? Y eso pues se materializa en las terminaciones por mutuo acuerdo. Así como las dos partes se pusieron de acuerdo para firmar el contrato, las mismas ambas partes pueden ponerse de acuerdo en cualquier tiempo y de común acuerdo para dar por terminado el contrato de vivienda urbana. Ahí pues digamos no hay conflictos, pero pueden existir situaciones en donde de manera unilateral el arrendador o el arrendatario pueden terminar ese contrato. ¿Cuáles son las
más comunes del arrendador por la falta de pago. ¿De acuerdo? Si prácticamente también es un principio del derecho civil, del derecho privado, si una parte, por decirlo así, perdón, si la contraparte no cumple con las obligaciones, yo tampoco tengo el deber legal de cumplirle a ella. Por eso está la regla de la terminación del contrato por falta de pago. Si a mí no me pagan la renta, el canon, el precio, los reajustes, pues es una forma obvia y legal, pues de terminar el contrato. Eso es lo que también estábamos hablando por allá con el compañero Edo. Si no nos cumplen las obligaciones, pues terminemos el contrato y hay que buscar una solución porque pues la omisión del ejercer los términos legales y los términos contractuales es que pueden endeudar al arrendador. Y el arrendador, estas causales de terminación, pues se pueden materializar o se pueden ver como un derecho. ¿De acuerdo? También el subarriendo no autorizado, lo que yo les mencionaba, pues si es una prohibición, si se hace a pesar de que pues tiene que autorizarlo el arrendador, es una causal de terminación. Ojo, problemas de convivencia. Esto sucede mucho cuando hay problemas de convivencia con los vecinos, actividades ilegales, por ejemplo. Eso es una causal de terminación de los contratos. Por ahí el compañero también, Javi Alexis, nos dio unos aportes muy buenos y pues prácticamente también la norma lo prevé. Modificaciones no autorizadas o mejoras del inmueble. ¿De acuerdo? Prácticamente pues aquí están los derechos reales del propietario y pues digamos el arrendatario no puede hacer modificaciones ni en la estructura ni en lo internamente establecido, solo si y solo si el arrendador lo autoriza. Pero si el arrendador no autoriza es una posibilidad para terminar ese contrato. Modificaciones no autorizadas, perdón, ya. Violación del reglamento de propiedad horizontal también entra allí. Y la terminación solamente por el hecho de las prórrogas. Es decir, el contrato tiene una terminación, una vigencia establecida. Yo les decía que había unos temas allí. Por ejemplo, en estos se tiene que tener en cuenta los términos de preaviso. En los contratos de arrendamiento de vivienda urbana existe un preaviso de 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener la terminación allí muy en cuenta. ¿Listos? Por ahí estaba viendo una manito alzada. Hola, Marta Lucía, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, mi profe, compañeros, cordial saludo para todos. Profe, es que respecto a la terminación del contrato, es que en las modificaciones no autorizadas, yo vi un caso hace poco donde se arrendó una casa en la ciudad de Girardot, pues en un barrio así, pues en estrato alto, una casa muy bonita, ya con piscina y demás. Y resulta que las personas que tomaron en arriendo, digamos, hicieron unas modificaciones, levantaron muros, no de concreto, pero sí, no sé qué material será ese, pero como estilo para cubículos de oficina. Ok, De drywall. ¿Cuál sería? O sea, bueno, además de terminarlo el contrato, eh, los dueños, los de la casa como tal, podrían demandar bajo, digamos, no sé, daños y perjuicios, algo así, o alguna Sí, otra si se figura. modificó estructura, sí. Y como tal, si eso, por ejemplo, no hubo un daño como tal dentro de la estructura, sí se puede demandar o ordenar que el inmueble vuelva a estar en las mismas condiciones en que se entregó. Pero, no, digamos, eso se puede también solucionar a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos o de la negociación directa. No es necesario ir hasta allá. Entonces, entrégueme el inmueble en las mismas Ah, condiciones que se las di y no hay ningún problema. Por ejemplo, allí no hay derecho de restitución. Es decir, chévere, tú llegaste, me hiciste unos muros, me colocaste eso allí, pero a mí no me interesa eso. Destrúyelo y dame las mismas condiciones del inmueble así como yo las entregué, pero yo no tengo como arrendador la obligación, por ejemplo, de pagarte a ti esas mejoras. No es que yo tenía que haberlas autorizado para que las hicieras, entonces pues eso también son obligaciones que establecen allí y pues es una consecuencia de no acatar las prohibiciones legales. ¿Sí? Entonces más o menos así se puede dinamizar eso. gracias.
Con gusto. Por aquí me están haciendo unas preguntas. Perdón, Lizeth Yolanda y Paula Andrea, pero pues esto estaba compartiendo pantalla y no veía el chat. Lizeth Yolanda me dice, profe, una pregunta, y cuando le indican a uno que debe entregar la vivienda pintada, aunque el deterioro sea por el paso del tiempo y no por el mal uso del inmueble, si es responsabilidad del arrendatario hacerlo, si está en el contrato, sí. Se tienen que entregar las mismas condiciones, por decirlo así, en que se entregaron. Por eso, por ejemplo, Lisset, yo siempre les recomiendo hablar en los contratos de arrendamiento de un acta de entrega. ¿De acuerdo? Es muy normal que en los contratos pues exista la posibilidad de que se deba entregar el inmueble pintado y también es necesario contar con el acta de entrega porque pues ahí se puede salvar ese tipo de responsabilidades. Paula, Andrea, profe, no sé si lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un arrendatario se tiene que ir de la ciudad donde vive por temas laborales? ¿Se puede terminar el contrato o aplica la cláusula de común acuerdo? ¿Sí? Se puede terminar el contrato de común acuerdo en razón a la imposibilidad de que pues ese arrendatario no va a usar ese inmueble y tampoco se lo van a permitir subarrendar o ceder. Puede existir la figura de la cesión o el subarriendo, pero es más fácil de común acuerdo terminar el contrato y que el inmueble quede, por decirlo así, libre. ¿Listos? Gisela Andrea, tienes la manito alzada. Ay, no, les iba a contar, era un caso curioso hoy. Se pasaron Dime. al frente de nosotros, arrendaron el apartamento y hoy llegamos y a ellos se les ocurrió construir algo y abrieron un hueco que entró a nuestra cocina. O sea, no sé. Y entonces acaba de venir el señor precisamente a decirnos, mira, si vivimos en arriendo, pero ya vamos, ya estamos llamando al dueño y ya te lo vamos a arreglar y todo. Y yo, Sí. ¿qué? O sea, hoy teníamos un hueco en la cocina, no nos habíamos dado cuenta. Tenían tantas ganas de Bueno, conocernos que abrieron un hueco para vernos. bueno, eso es una primera mala experiencia como vecino, ¿no? Sí, Entonces, sí, no es una buena experiencia inicial, ni siquiera el saludo se dieron, pero ya les abrieron un hueco en la cocina. Sí, eso es un exacto, no. problema, por ejemplo, ahí para el propietario, porque pues en Claro, ellos principio, viven en arriendo, sí. Acaban de pasarse. Sí, muy sí, chistoso. entonces, sí, chistosito y todo, pero por ejemplo, eso es una forma en que se pueden también vulnerar los derechos de terceros, sobre todo Claro. cuando hay paredes que son compartidas o cosas así. Y es una pared Sí, estructural, o sea, tienen que venir a arreglarnos y estaba cerca al tubo del gas, o sea, uy, mejor eso, dicho. Dios, bueno, menos mal no pasó nada Sí, que malo, no que es es. lo importante, pero pues miren cómo pueden suceder situaciones allí. Muy seguramente, pues el arrendador, si se pasaron hoy mismo, no tenía ni conocimiento ni idea de esa situación hasta ahora que sucedió el accidente. Entonces, hay situaciones allí que uno tiene que prever. Terminación por parte del arrendador, artículo 22. Perdón, esto ya lo miramos. Seguimos en el mismo artículo. El arrendador puede terminar el contrato al finalizar el plazo inicial o sus prórrogas, avisando por escrito con al no menos 3 meses de anticipación por las siguientes razones especiales. Es decir, yo tengo el inmueble arrendado, yo soy el arrendador, pero existen 3 situaciones particulares que yo puedo eh, avisar para la terminación del contrato. ¿De acuerdo? La necesidad de la vivienda propia, es decir, yo como propietario ya no quiero ese inmueble como arrendo, sino quiero vivir en él, ¿de acuerdo? Pero pues la necesidad es que pues sea por lo menos un año, eso también tiene que estar en el preaviso. La demolición o la reparación, venga, necesito sacarlo del inmueble, terminemos el contrato porque pues voy a demoler, voy a vender, voy a demoler, voy a acabar con las cosas, el inmueble no está en unas óptimas condiciones, entonces necesito que usted salga para yo hacer las reparaciones. O por cumplimiento de una compraventa, esto es muy común también, puede suceder que existe una propuesta para ese propietario, para ese arrendador, y necesite sí o sí desalojar a la persona que tiene arrendada porque pues va a firmar una compraventa. ¿De acuerdo? Y importante aquí que pues la voluntad de terminar el contrato, que es, digamos, si es demasiado largo, por ejemplo, si el contrato ha durado al menos 4 años, ¿sí? 4 años o más, el arrendador puede terminarlo, pero solamente en esos casos tiene que haber una indemnización de 1.5 meses de arriendo. Es decir, el arrendador, si bien va a terminar contractualmente este contrato de arrendamiento, como a esa vivienda urbana,
ha tenido tanto tiempo, hay una familia, ya lleva mucho tiempo allí, pues se tiene que indemnizar con 1.5 meses de arriendo. 1.5 meses, pues se calcula prácticamente el valor del arriendo multiplicado por 1.5, que es el mismo valor más la mitad de otro cambio, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Qué más? Ahora las terminaciones por parte del arrendatario, por la suspensión de los servicios públicos, solamente si el arrendador suspende los servicios públicos de manera intencional. Esto pues puede ser una maniobra que hace el arrendador pues para sacar a las personas, pero pues por este motivo también puede ser una forma de terminación del contrato. O, venga, yo soy el arrendatario y yo no me hago cargo de pagar efectivamente los servicios públicos. Eso le corresponde al arrendador, pero yo le pago a él mi canon de arrendamiento muy puntual. Que a él se le haya pasado, por ejemplo, el pago de los servicios públicos es una causal para yo terminar mi contrato. Por una conducta del arrendador que afecte el disfrute. Venga, eso también es muy importante porque puede existir que el arrendador puede tener unos derechos de inspección y vigilancia, pero el problema es cuando el arrendador no reconoce que ya ese inmueble se lo cedió a otra persona. Entonces puede llegar a sonar muy incómodo, pero por ejemplo hay arrendadores que viven en una zona o en una parte del inmueble. Entonces eso puede afectar el contrato, puede afectar el uso goce del mismo por parte del arrendatario. Eso es una causal de terminación. Incumplimiento de derechos del arrendatario. Si el arrendador desconoce los derechos del arrendatario establecidos por la ley en el contrato, también es una causal de terminación. O por la terminación anticipada de los 3 meses, ¿sí? El arrendatario puede terminar el contrato durante el plazo inicial o sus prórrogas, avisando con 3 meses de anticipación y pagando una indemnización de 3 meses de arriendo. Esto, pues, digamos, también esta es la posibilidad. Por ejemplo, una compañera me elevaba esta pregunta en el chat. Si no es de común acuerdo, una consecuencia jurídica es que se tenga que indemnizar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el arrendatario también puede terminar unilateralmente el contrato, pero pues también tiene que indemnizar. Y la terminación al vencimiento sin indemnización, el arrendatario puede terminar el contrato al finalizar el plazo inicial o sus prórrogas, avisando por escrito con al menos 3 meses de anticipación sin necesidad de justificación ni pago de indemnización. Esto, por ejemplo, de la terminación, yo por ahí he tratado de retroalimentar un poquito los foros, pero por ejemplo, tengan siempre en cuenta que los términos de preaviso del contrato de arrendamiento, colóquenle 3 meses. ¿De acuerdo? No 1 mes, no 2 meses, colóquenle 3 meses porque es el término legalmente previsto y compatible con la 820. ¿De acuerdo? Chicos, hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Javier, ¿tienes la manito alzada? Profe, hay que tener en cuenta lo siguiente, los derechos de privacidad de las personas. Un ejemplo, si bien uno es el arrendatario, debe respetar la privacidad perdón, si uno es el arrendador, tiene que respetar la privacidad del arrendatario. Doy un ejemplo. Se decía por mutuo acuerdo que en 3 meses se acaba el contrato. Entonces, yo como arrendador empiezo, pues ya voy a empezar el proceso de volver a arrendar mi bien. No es que cuando yo quiera voy a ir a mostrar la casa, porque a veces se Exacto. vuelve abusivo la situación. Un ejemplo, un arreglo. Entonces, siempre es concertando porque si bien yo tengo el derecho sobre ello, porque soy dueño de ese espacio, pero yo cedí a una persona los derechos de estar en ese espacio a cambio de un canon de arrendamiento. Entonces, suele suceder mucho que a veces se cometen extralimitaciones por parte de los arrendadores que en cualquier momento voy a ir a mostrar la casa. No, espera ese momento. Esto es concertado, no es cuando usted quiera, sino cuando yo tenga la disponibilidad o cuando uno va a hacer un arreglo. Ya le mando para allá, no, pero es que no estamos. No, pero entonces usted cubre los gastos. No, todo llega a un punto de concertación. Exacto. Miren cómo se dinamiza un poquito también estos temas. Evidentemente lo que menciona el compañero es muy válido. Aquí, por ejemplo, el derecho a la intimidad también cobra fortaleza y pues eso hace parte también de la perturbación
con el derecho del uso y goce del inmueble, porque pues qué pereza ahí que pues si bien se está pagando un arrendamiento, pues es para tener precisamente ese tipo de libertades y derechos, ¿de acuerdo? Pasando con el segundo contrato, pues vamos a hablar de manera breve y general sobre el contrato de arrendamiento de local comercial, que pues principalmente está regulado pues en el Código de Comercio. Siempre se habla de el Código de Comercio en ese sentido, pero pues por ejemplo hay unas situaciones que prevé también nuestro Código de Comercio, em, en donde inclusive se pueden arrendar aeronaves. Sí, eso lo pueden consultar también en el 1890. No lo he visto por ahí en los foros, pero también se puede arrendar bajo normas comerciales las aeronaves. Entonces, pues como es poco común, ahí les tiro el dato. Pero pues digamos, para efectos de la actividad que tenemos actualmente, pues vamos a hablar un poquito del contrato de arrendamiento de local comercial, que como bien lo precisaban algunos compañeros, pues se queda corto con lo que es un contrato de arrendamiento. A diferencia de la ley 820, ustedes pueden ver que el contenido de la ley 820 es mucho más extenso que de lo que refiere el Código de Comercio. Lo importante es tener en cuenta como las particularidades propias que establece esta normativa. Precisamente, el Código de Comercio establece o puntualiza unos aspectos. En primer lugar, podemos encontrar la regulación del derecho, perdón, del contrato de arrendamiento local comercial cuando se habla del derecho sobre los locales comerciales, más precisamente los establecimientos de comercio. Eso lo encontramos en el artículo 518 a 524, para que tengan esas normativas ahí. Y adicional a ello, pues nosotros tenemos que reconocer que en el artículo 20 se hablan de los actos de comercio. ¿Qué son los actos de comercio? Prácticamente son los actos que permiten diferenciar cuál es la norma aplicable, si la civil o la comercial. Yo sé que ustedes no han visto derecho comercial. Quien haya visto comercial me lo indica por acá, como para hacer el recorderis, pero sé que no han visto comercial. Pero ahí pueden existir muchas dudas de, venga, ¿yo cuándo tengo que aplicar la ley comercial? ¿Cuándo tengo que aplicar la ley civil? Pues muy fácil, váyase al artículo 20 del Código de Comercio, porque allí están establecidas pues los actos de comercio. Y precisamente uno de esos actos pues está determinado en pues el beneficio económico que se hace sobre perdón, el recibo, más puntualmente, en el numeral 2 del artículo 20 del Código de Comercio, en donde pues se establece como actividad mercantil el arrendamiento de toda clase de bienes, en este caso, pues el establecimiento de comercio. Entonces, esa es una salvedad que quisiera hacer porque es una duda muy válida de, venga, ¿cuál normativa aplico acá? ¿Ley comercial, código de comercio o código civil? ¿De acuerdo? En su celebración sigue las mismas reglas, sigue siendo un contrato consensual, no existe una forma específica, aunque es recomendable que conste por escrito para mayor seguridad jurídica. El objeto principal normalmente son inmuebles destinados a actividades comerciales o mercantiles. Por eso es muy común hablar de establecimientos de comercio o locales comerciales. Es por eso que yo cito el artículo 518 al 524, pero no resta la posibilidad también de entrar a debatir los contratos de arrendamientos bajo normas de Código de Comercio cuando estemos hablando de aeronaves, pero pues vamos a las reglas básicas de los contratos de establecimientos de comercio. ¿De acuerdo? Entonces, del 518 al 524 encontrarán esas normativas. Las obligaciones contractuales no van a variar, ¿de acuerdo? Se tiene que entregar, en este caso es el local, por parte del arrendador en condiciones adecuadas para la actividad comercial pactada y realizar las reparaciones que sean necesarias. ¿De acuerdo? El arrendatario pues debe pagar ese canon de arrendamiento y usar el local para la actividad estipulada y realizar reparaciones locativas. Aquí también es muy interesante conocer pues esa actividad a la que se dedica el comerciante o empresario. ¿De acuerdo?
Para la renovación es importante tener en cuenta unos preceptos que establece el Código de Comercio. Cuando el arrendatario tiene derecho a la renovación del contrato, ¿de acuerdo? Hay una, digamos, una dinámica que tiene el Código de Comercio cuando se arriendan locales comerciales. Hay unos derechos de renovación, pero digamos, aquí nace un interés legítimo de los comerciantes, de los empresarios, cuando llevan más de 2 años en un inmueble. ¿De acuerdo? Entonces tienen derecho a que se renueve el contrato si ya han estado en ese lugar por más de 2 años. ¿Alguien, digamos, puede considerar por qué se toma en cuenta esta normativa? ¿Por qué los 2 años? Si hablamos de locales comerciales, ¿a qué razonamiento lógico nos lleva a pensar esto? ¿Quién me ayuda o quién piensa por qué Porque se han hablamos de... posesionado la marca o sí, como el negocio. Exacto. Me encanta que hablemos así, Giselle. Han posicionado una marca, han creado unos clientes, ya los clientes los reconocen, ya están en el mercado, ya compiten. De acuerdo, ya saben que en el local tal, en la dirección tal, en la manzana tal, en la calle tal, en la avenida tal están ellos y allí trabajan ellos y están de lunes a viernes, de lunes a sábado, trabajan todo el día. Prácticamente, pues ahí nacen también unos derechos a favor de quienes, de los comerciantes o empresarios. ¿De acuerdo? También el arrendador puede oponerse a la renovación del contrato, pues por causales específicas, porque necesita ocupar el local por demolición, por reconstrucción o también si el arrendatario pues ha incumplido con ese contrato inicialmente pactado. Y finalmente, si el arrendador se niega a la renovación sin justa causa y el arrendatario debe desocupar, tiene derecho a una indemnización. ¿De acuerdo? Y adicional a ello, pues, digamos, prácticamente esto lo pueden leer en el artículo 518 del Código de Comercio. Entonces, es la norma puntual que les traigo allí. Bien, ahora también interesante revisar que si existe un problema litigioso sobre el proceso de renovación del contrato, todo esto se surte a través del proceso verbal. De acuerdo, de proceso verbal con intervención de peritos, porque aquí pues estamos hablando de daños y perjuicios, de las indemnizaciones, entonces aquí es importante destacar que el Código de Comercio por lo menos no establece que es un daño ni que es un perjuicio, un daño urgente, no precisamente, pero no los voy a confundir, solamente les voy a decir que esto no está establecido en el Código de Comercio, sino que está establecido en el Código Civil. Y finalmente el derecho del desahucio, perdón, la obligación del desahucio, que pues el desahucio es sacar a alguien, por decirlo así, del inmueble, del local, y en los casos previstos en los ordinales 2 y 3 del artículo 518, el propietario desahuciaría al arrendatario con no menos de 6 meses de anticipación. Quería también destacarles eso. Por lo menos esto es una diferencia también muy puntual de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. En el de vivienda urbana son 3 meses. En el de arrendamiento de locales comerciales son 6, para que lo tengan en cuenta a la hora de redactar sus contratos. El subarriendo y la cesión del contrato, pues aplican más o menos las mismas reglas que establecíamos en la ley en la ley 820. El arrendatario no puede, sin la autorización expresa o tácita del arrendador, subarrendar totalmente los locales o inmuebles, ni darles en forma que lesione los derechos del arrendador. Eso es importante también tenerlo allí. Y finalmente, destacar que también las normas contenidas en el artículo, pues en estos artículos son también normas de orden público, y esas normas de orden público se epicentran en el 524, cuando se habla del carácter imperativo de las normas. Y ahí está la conclusión a la que yo les dinamizaba al principio de la web. Las normas de orden público se tienen que respetar, se tienen que hacer valer. De lo contrario, si se desconocen, no producirán efectos jurídicos si lo estipulan las partes. Eso es también para que lo tengamos en cuenta. Existen normas imperativas para proteger los derechos de los arrendatarios en principio, pero también los derechos de los arrendadores. Entonces, son normas de carácter imperativo que sobrepasan o limitan esa voluntad privada de la que tanto hemos hablado.
¿De acuerdo? Y pues la terminación se puede hacer de manera mutua. Esto es muy sencillo. Nuevamente el principio de que las cosas en derecho se pueden deshacer de la misma forma en que se hacen, y también pues unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones contractuales o por las causales generales de los contratos. ¿De acuerdo? Importante pues también tener en cuenta esos preavisos. ¿Listos? Al respecto, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Ya nos falta un último contrato. Tatiana, cuéntame. Tatiana del Socorro Castro, tienes la manito alzada. Ay, no me escuchan, aló. Sí, ya. Ah, ok. Disculpe, profe, lo que pasa es que tengo una duda. Usted sabe que ahorita es la modalidad de que yo tengo una vivienda, un inmueble, y dentro del inmueble, digamos que hago un local comercial. Y cuando se alquila independiente no hay problema, pero cuando se alquila en conjunto, es válido un contrato de arriendo y o sea, que en el mismo contrato se relacionen las dos, sería mezclando comercial y civil, ¿será? Y urbana sí es viable, pero debo advertirte lo siguiente: en términos de derechos va a valer un poquito más el que tenga un mayor valor y un mayor objeto. ¿Es más grande la casa que el local o es más grande el local que la casa? Más grande la casa que el local. Entonces van a prevalecer un poquito más los derechos de los arrendatarios de la vivienda urbana, pero sí es viable hacerlo. Sí es viable hacerlo. Profe, pero ¿y si se especifica dentro del contrato, este va a ser para uso de local y este va a ser para uso de vivienda y tal cual? O sea, sí se puede hacer dentro del contrato. Sí se puede hacer, pero como te indico, los derechos, hay, por decirlo así, dos vínculos jurídicos diferentes. Tú con el del local comercial y tú con el del arrendador bajo las normas de vivienda urbana. Pero te hago la advertencia porque como el local es más pequeño que la vivienda urbana, hay una regla, y esta regla es jurisprudencial, eso no está en ninguna norma, pero sí han existido problemáticas jurídicas en ese sentido. Ya la Corte Suprema de Justicia ha subsanado ese tema, diciendo que pueden establecer derechos que no están estipulados contractualmente y que, por ejemplo, pueden llegar a confundir un poquito las cláusulas contractuales. Por decirlo así, como vimos, la ley 820 es mucho más humanista, es mucho más garantista, entonces se puede traslapar un poquito con las normas del derecho comercial, pero pues sí es viable, no es ilegal hacerlo, es viable, pero yo pues sí recomendaría en primer lugar hacer un muy buen contrato y diferenciar una cosa con otra. O sea, disculpe, y en cuanto al canon de arrendamiento, ¿sería bueno diferenciarlo? O si lo que pasa es que a veces uno una dice, cosa bueno, es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así te paguen un solo concepto, pues por decirlo así, sí es mejor que una cosa es el canon de arrendamiento local comercial y otra es muy diferente el de vivienda urbana. Importante pues que tengas en cuenta que las causales de terminación, como son diferentes, no puedes obviar las normas legales. Es decir, si tú, por ejemplo, en algún momento llegas a pensar que tienes que desocupar, ten en cuenta que tienes que cumplir tanto las normas de preaviso en el local comercial como en las normas de preaviso dentro de la ley 820, 6 y 3 respectivamente. ¿Listo? Sería como las advertencias que yo te haría. Uy. Listo, sí, profesor. porque por decirlo así, existen unos derechos que prevalecen más en unos que en otros. En el local comercial prevalece eso que nos comentaba la compañera Giselle, del posicionamiento de una marca, del local comercial, pues porque su destinación está encaminada con ellos. Entonces, por ejemplo, a ellos le haces la notificación con los 6 meses y en el de vivienda urbana, notificación con 3 meses, para que lo tengas muy en cuenta porque tú no puedes confundir un contrato de otro. ¿Listo? Para no tener problemas. Y bueno, usted, así como usted dice que en derecho se deshace como se hacen las cosas, y supongamos le fue mal en el local y me quiere devolver el local y nada más tenemos un solo contrato, ahí se te tocaría hacer un nuevo contrato, ¿cierto? No, mutuo acuerdo, se termina el del local comercial y nos quedamos solo con el de arrendamiento. Ah, ok.
Ujú, Listo, entonces, sí, muchísimas gracias por su con todo el aclaración. gusto, con todo el gusto. Angie, cuéntame. Angie Lisette. Bueno, profe, pues en un principio tenía la misma duda que Tatiana, pero bueno, ya se resolvió. Y Ah, bueno, estaban tengo, coordinadas. sí. Y lo otro, profe, es que tengo una duda en cuanto al depósito, digamos, en el caso de contrato, perdón, del Código de Comercio, ahí cómo Ajá. sería, o bueno, pues digamos, como su merced nos decía, se une un poquito la ley 820 o no, o cómo es el Sí, depósito ahí. como tal, pueden aplicar las mismas reglas, pueden aplicar las mismas reglas. En realidad, la figura del depósito entra más que todo para no vulnerar los derechos de los arrendatarios. Yo puedo incluirla fácilmente, no hay ningún problema allí. Lo que indico es que, pues, la prohibición legal es que esos depósitos, esos dineros, esas cauciones no tienen que ir el patrimonio del arrendador, tiene que ir al patrimonio de las empresas de servicios públicos, solamente en esos casos, porque de lo contrario estamos enmarcados en el pago de lo no debido. Listo, Giselle, cuéntame. Vale, gracias, Bueno, profe. Con todo el gusto, Angie. la pregunta, si la decisión unilateral dices que es 6 meses con anticipación, pero para la renovación yo había leído algo de 3 meses o aplican los mismos 6 meses. Los 3 meses aplican para el de vivienda urbana. Como estamos en el de local Ah, comercial, las normas del local comercial me dicen que son 6. Por el 6 para contrario, las de cualquier vivienda, cosa que se vaya a hacer 6, con una 6 para renovación. 6 para local comercial. Para las de vivienda urbana son 3. Ok, gracias. Sí, son, digamos, unas particularidades ahí que tienen las normas. Angie, cuéntame. Profe, y bueno, con respecto a eso, los 6 meses es para ambas partes, para tanto al arrendador como al arrendatario. Pero principalmente la carga la asume es el arrendador, porque el arrendatario siempre va a estar encaminado a tener su local allí. Es muy poco común que el arrendatario desista de un local comercial. Pues sí puede suceder porque pues tal vez no le fue bien en el negocio, pero cuando ya tienen un sitio donde operan, donde trabajan, es para ellos mucho más beneficioso mantener ese local allí por el mismo tema del posicionamiento, del reconocimiento de los clientes, porque ya se han posicionado en el mercado, porque ya saben cómo operan allí. Entonces, pues, igual se prevé de esa manera. ¿Listo? Bueno, chicos, finalmente nos ha rendido mucho esta webconferencia, pero ya casi vamos a aplicar. Yo sé que pueden estar un poquito cansaditos, pero vamos a dinamizar rápidamente. Por último, el contrato de arrendamiento bajo las normas del Código Civil. Aquí también pues hay obligaciones contractuales, pero es lo mismo de lo que hemos mencionado. El arrendador tiene que entregar la cosa arrendada, mantenerla en un estado que permita mantener una correcta, ay, perdón, que permita la finalidad del contrato, que es pues dejar en arriendo ese inmueble. Aquí pues hay unas particularidades, aquí no hablamos de viviendas urbanas, entonces más que todo son como para parcelas, fincas, terrenos, lotes, viviendas no, inmuebles rurales, cualquiera que sea, pero pues no es para vivienda urbana como tal. Y el arrendatario tiene que pagar el precio o renta para usar la cosa según los términos o el espíritu del contrato, cuidarla como un buen padre de familia, restituir la cosa al fin del arrendamiento. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar unas reglas propias del Código Civil. Eso debo destacar aquí la normativa es, espérenme, yo saco mi Código Civil por acá, es el 1873, ¿sí? En donde se habla del contrato de arrendamiento. ¿De acuerdo? En el contrato de arrendamiento debo destacar lo siguiente. Dentro del 1973 hasta el 2055, pues establece el contrato de arrendamiento. Aquí aplican para los contratos de bienes muebles, es decir, también muebles aplican allí, bienes inmuebles no destinados a la vivienda urbana, ni actividades comerciales específicas, y los ejemplos puntuales son fincas para explotación agrícola, bodegas no consideradas establecimientos de comercio, entre otros. Más que todo es como para las fincas
o para los terrenos o lotes, ¿de acuerdo? La misma dinámica, es un contrato consensual, no se elige una solemnidad, puede ser verbal o escrito, pero la recomendación siempre es hacerla escrita. Y vamos a leer brevemente el artículo 1974 del Código Civil. Ayúdeme alguien con la lectura de ese artículo, por favor. Regulación artículos 1973 a 2000, perdón, al 2055 del Código Civil. Aplica Marta bienes muebles. Lucía, porfa, solo el 1974, ¿sí? El 1974. Ok, dice, cosas objeto de arrendamiento. Son susceptibles de arrendamiento todas cosas corporales o incorporales que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales como los de habitación y uso. Perfecto. Entonces aquí el marco del derecho civil es un poquito más amplio, es decir, lo que no regule la 820 y lo que no regule el Código de Comercio es lo regulado por el ordenamiento en los términos del Código Civil, ¿de acuerdo? Y adicional a ello, pues las cosas aquí como tal cambian un poquito, la renovación como tal no existe dentro del Código Civil, más bien la continuación del arrendatario es en el goce de la cosa arrendada después de haber expirado el término, pues no se presume, como sí pasa en las normas de la ley 820 y en la del Código de Comercio. Aquí no existe una presunción, porque aquí estamos hablando en términos de derecho civil. ¿Cuál es una diferencia particular entre las relaciones contractuales comerciales y las civiles? Las comerciales son más garantistas para algunas partes, ¿de acuerdo? Siempre va a existir una norma más garantista dentro de lo comercial. Por el contrario, las normas del Código Civil son más fuertes, son más frías y toman las partes contractuales como en las mismas condiciones. Es decir, nadie tiene un mejor derecho que otro. Por eso es que el Código Civil es tan claro en ese sentido. No existe una renovación como tal. Para una nueva relación contractual, pues se requiere un nuevo contrato. Puede ser un nuevo contrato o inclusive también un otro sí, que es una forma de modificar inicialmente un contrato. Y pues contrato de arrendamiento se puede terminar por destrucción total de la cosa arrendada, por expiración del término inicialmente pactado, por la extinción del derecho del arrendador, también por sentencia judicial o por mutuo acuerdo. Su objeto principalmente son aquellos que no estén destinados ni a la vivienda urbana ni a aquellas reguladas por el derecho comercial. Esa es la salvedad también que les quería mencionar. ¿Listo? Chicos, yo pues a modo de recomendación, digamos, hice esta webconferencia como para ayudarles un poquito con la última fase, perdón, con la fase número 4, que es en la que nos encontramos. ¿Listos? Amablemente, pues yo les quiero pedir unas disculpas porque me costó un poquito la calificación de la última entrega, porque yo soy muy juicioso y yo soy muy cositero con las entregas de mis estudiantes. Yo reviso quiénes participaron, quiénes no participaron, que las cosas se hayan hecho bien. Soy muy precavido con las normas que a veces me citan. He tenido la oportunidad de tener algunos estudiantes que sí requieren un poquito de apoyo porque, por ejemplo, nuestras normas del Código Civil o las normas del Código Comercial, si utilizamos Internet, se pueden malinterpretar con las normas de otros países. Entonces yo soy muy cositero con las entregas de mis estudiantes. Sin embargo, pues ahí pues les doy unas disculpas porque no he podido retroalimentar de manera eficiente esta última fase porque pues prácticamente me colgué un poquito en el tiempo de la revisión de las entregas. Sin embargo, pues yo quiero dinamizar un poquito más la experiencia en esta última fase porque creo que es mucho mejor la propuesta que les voy a hacer y es la siguiente. Ustedes dentro de dentro de esta fase tienen que hacer 3 contratos: comercial, uno civil y otro de vivienda urbana. Lo ideal es que ustedes, por decirlo así, establezcan unos liderazgos para cada contrato y los compañeros dinamicen, aporten, retroalimenten aspectos por mejorar
dentro de cada contrato. Pero lo que yo quiero es que cada grupo me presente 3 contratos y las conclusiones. No quiero que el grupo me presente 9 contratos de cada uno. Perdón, 9 contratos en donde existan 3 de cada estudiante. No, quiero que, digamos, seamos un poquito más organizados, alivianemos un poquito más las cargas, no sientan que la guía es solo trabajo individual. Recuerden que es una actividad independiente, pero tiene unas actividades colaborativas, pero más que todo son colaborativas que individuales. Entonces, distribuyámonos las cargas, establezcamos liderazgos y pues digamos, asumamos, por decirlo así, los roles de liderazgo, de modo tal que, por ejemplo, si la compañera Giselle me compartió el contrato de vivienda urbana de la ley 820, ella es la que se encarga de ese contrato y los compañeros van a retroalimentarla. Y Giselle me va, en la entrega final, por decirlo así, cuando compilen toda la información, el contrato que yo retroalimente de Giselle, del grupo, yo ya sé que es ese, porque para mí es mucho más difícil tener que revisar, por lo menos si son 5 estudiantes en cada grupo, no tomen la guía como que cada uno me tenga que presentar 3 contratos. No, porque imagínense, 3 por 5, tengo que revisar 15 contratos y es imposible tanto para ustedes como para mí. Pedagógicamente no es ese el resultado. Yo por eso pues quise como hacer esta webconferencia como para aliviarles un poquito las dudas, los conceptos y demás. Esos, digamos, preceptos que les di son como por decirlo así, los obligatorios, los de base, y ustedes pues se encargan de reestructurar y definir a su gusto bajo las dinámicas de su grupo todos esos contratos. ¿De acuerdo? Marta Lucía, cuéntame. Gracias, mi profe, sí, señor. Ay, perdón, es que yo puse atención, pero no entendí. O sea, Ok, ok, cuéntame. o sea Ok, que lo que tenemos que hacer, perdón, es que no, de verdad que no entendí. de acuerdo, de acuerdo. La guía establece que esta actividad de la fase 4 es colaborativa, ¿de acuerdo? Y hay unas actividades, la actividad principal es que ustedes me tienen que presentar 3 contratos. Uno de vivienda urbana, ley 820, otro regulado por el Código de Comercio y otro regulado por el Código Civil. Sí, ¿De acuerdo? hasta ahí Y me entendí. tienen que dar unas conclusiones. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes me tienen que presentar. Pero ¿qué es lo que les estoy diciendo? Porque ya lo he observado. Que lo que quiero que ustedes me entreguen es eso. 3 contratos y conclusiones que se dinamizan o que se lideran desde el grupo. Porque he visto y he notado que, por decirlo así, hay estudiantes que me presentan los 3 contratos de una y otra estudiante otros 3 y otro estudiante otros 3. Entonces, para mí va a ser mucho más difícil dinamizar y retroalimentar cada contrato. Yo no quiero retroalimentar 15 contratos. No, ni ustedes Claro. tengan la carga de hacer 3 contratos cada uno. No, es para orientarles más bien que se pongan de acuerdo con los compañeros y hagan 3 contratos y conclusiones y yo dinamizo cada contrato y nos equiparamos muy bien todo eso. ¿Listo? Tatiana, sí, igual tranqui, Tatiana, yo sé quién participa, yo sé quién no, yo tengo un Excel, aunque ustedes no crean, yo ya los conozco, yo ya los distingo, yo conozco a mis estudiantes y yo de igual manera valoro todo eso a la hora de evaluarlos, ¿de acuerdo? Pero yo quisiera darles bueno, esta es la última webconferencia del curso, ¿de acuerdo? Les voy a mencionar 2 cositas. La primera es que prácticamente, digamos, con hoy nos desconectaríamos un poquito de las webconferencias, pero yo voy a hacer unas CIPAS en donde un compañero de ustedes que se llama Vladimir, que pues lo tengo en mi zona y en mi centro, pues vamos a orientar una capacitación muy chévere sobre actos, consentimiento informado en actos de salud. Pero esa actividad, ese CIPAS, lo vamos a desarrollar el otro mes. De mi parte, pues hoy termino las webconferencias.
pero pues nos vamos a ver con el compañero Vladimir en una próxima oportunidad el próximo mes. Entonces, la invitación es para que puedan participar del CIPAS. Yo amablemente les voy a solicitar que se inscriban en él y pues estén muy pendientes de las fechas de ese CIPAS, porque pues va a ser un CIPAS dinamizado por el estudiante, pero yo obviamente voy a estar ahí tras bambalinas. Y como segunda noticia es que yo, pues reconociendo un poquito todo esto, que ustedes son muy viciosos, son muy dinámicos, hoy les voy a dar un pequeño regalito. Y es que yo les voy a regalar solamente a ustedes, porque solamente ustedes son los que están en esta webconferencia, un pequeño contratico que me encontré por ahí, no sé dónde, que puede ayudarles mucho dentro de su última actividad. Solamente porque ustedes participaron en esta webconferencia, ahí les doy un contrato de local comercial. No sé de dónde lo conseguí, no sé cómo apareció, mágicamente apareció en el chat de la webconferencia, pero es una forma de también retribuirles su participación, que han estado muy juiciosos, y también de compensar un poquito que no he participado de manera prudente con los foros, pero pues ahí les hice la advertencia, que es porque en realidad hubo muchas entregas interesantes, pero hubo mucha cantidad de información que tuve que procesar. ¿Listos? Entonces... chicos, les voy a pedir amablemente, bueno, antes que terminar, nuevamente les pregunto qué tal les pareció la webconferencia, ¿les gustó? ¿Qué les gustaría tener en cuenta para una próxima oportunidad? Prácticamente pues no nos vamos a volver a ver de manera más directa como webconferencias, pero sí quisiera como escucharlos para aspectos de mejora, peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones, entonces los escucho. Link de asistencia, ya se los paso. Los escucho si tienen algo para agregar, no sé. Profe, pues como Mientras que tanto, vayan arreglándose un poquito para tomar una pequeña fotografía que nos quede para la posteridad y el recuerdo. Marta Lucía, cuéntame. ay, escúchame aquí, es que Dios mío, estaba aquí en Barata. No, yo súper feliz porque, pues bueno, gracias a Dios pude volver a participar. Y miren, de verdad que esto nos ayuda en nuestro día a día. Como ustedes pueden ver y pudieron haber notado, esto es de pan de cada día, ¿sí? Entonces, la verdad, yo me disfruto muchísimo este tema, me encanta tu clase, profe, en serio que sí. Y pues aspectos a mejorar, pues no, pues de mi parte creo que vamos bien. Sí, hay participación de de los estudiantes, cada quien pues da su aporte leyendo, tú solucionas las preguntas que tengamos, las inquietudes, podemos participar, escuchar a compañeros que también nos pueden aportar acerca del tema. Yo estoy muy conforme y muchas gracias. Muchas gracias, Marta Lucía. Espero también me vayas comentando cómo va tu situación allí. Espero que todo mejore con el favor de Dios y que todo salga muy, muy bien. Cualquier cosa, pues yo voy a estar ahí. Tengan en cuenta ahí que pues estoy para apoyarlos, para que ese proceso formativo culmine de la mejor manera. Ténganme en cuenta ahí como un amigo. Recuérdenme siempre. Y por favor, si no tienen algo más por agregar, vamos a prender la cámara un poquito, un ratico para tomar una pequeña fotografía. ¿Listos? Por favor, me encienden la cámara, los que puedan, los que estén por ahí. Veo por acá Julián. Hola Giselle, por favor, encendamos las cámaras. Veo por aquí también a Edward. Veo por aquí también a Tatiana. Por favor, es un solo ratico es para tomar la evidencia de esta webconferencia, por favor. Aún me faltan Alexander, Sergio, Angie, Carlos, Giselle, Hugo, María Ángel, qué nombre tan bonito, Edinson Julián, Camilo Andrés, Lizeth Yolanda, Lisbella TV, Arnulfo, Nidia, Wilson. Entonces vamos a tomar una pequeña fotografía. Por favor, sonrían para la cámara. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias. Que pasen un feliz resto de noche. Hasta luego. Cuídense mucho.
Chao, chao. Muchas Gracias, profe, gracias, muy amable. profe.